Pedro dejó su taza de café sobre la mesa y miró a Julia con una sonrisa relajada. ¿Puedes creerlo? Una guardia de Navidad tan tranquila. Creo que es la primera vez en años, comentó, recostándose en la silla. Ni me lo digas, respondió Julia, revolviendo el azúcar en su café. Si sigue así, tal vez logremos terminar el turno en paz e incluso cenar en casa. El sonido agudo del teléfono interrumpió la conversación, rompiendo la tranquilidad. Pedro suspiró, tomó el auricular y contestó con su habitual tono firme y profesional. Central de Emergencias, buenas noches. Del otro lado, una voz infantil y temblorosa respondió. Señor, ustedes ayudan a las personas, ¿verdad? Pedro frunció el ceño. No era común que niños llamaran al cuartel. Ajustó su tono para sonar más tranquilo. Sí, ayudamos. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? La voz al otro lado se quebró más. Yo solo quería saber si podrían traernos una cena de Navidad. Pedro parpadeó confundido. Julia notó el cambio en su expresión y levantó una ceja curiosa. ¿Una cena?, repitió Pedro, tratando de comprender. Sí, para mí y mi hermana. Ella está dormida, pero no tenemos nada para comer. Mi mamá no está aquí y no sé qué hacer. El silencio llenó el espacio por un momento. Julia se levantó, acercándose a Pedro para escuchar la conversación. Pedro cubrió el teléfono con la mano y susurró. Es un niño. Parece que está solo con su hermana. ¿No tienen comida? Julia abrió los ojos con sorpresa y le hizo una seña para que continuara. Está bien, chico, retomó Pedro manteniendo la calma. ¿Puedes decirme dónde estás? Vamos para allá a ayudarte. Hubo una pausa del otro lado, seguida de un susurro apenas audible. Estamos en el callejón cerca de la tienda grande, en la calle Guerrero. Pedro intercambió una mirada con Julia. Sin dudarlo, anotó la dirección y colgó. Voy a llamar a las autoridades para apoyo, dijo mientras tomaba su abrigo. Pero primero nos aseguraremos de que los niños estén a salvo. ¿Crees que es serio?, preguntó Julia mientras lo seguía hacia el camión. No lo sé, pero no podemos ignorarlo. Si es una broma, mejor eso que arriesgarnos a algo grave. En minutos estaban en camino. La noche tranquila había cambiado de tono, trayendo un propósito inesperado a la guardia. Pedro sostenía el teléfono con fuerza, enfocado en cada palabra que escuchaba al otro lado de la línea. La voz infantil era débil, llena de duda, pero cargada de urgencia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Pedro, tratando de sonar lo más calmado posible. Juan, respondió el niño. Tengo 7 años y Miguel tiene 1 año. Está llorando porque tiene hambre. No tenemos comida. Julia, sentada a su lado, levantó las cejas, alarmada. Sin decir palabra, comenzó a rastrear la llamada en la computadora, haciendo un gesto a Pedro de que estaba escuchando. Juan, continuó Pedro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Dónde están tus papás? ¿Están contigo? La respuesta llegó después de un momento de silencio. Están dormidos en el sofá desde hace mucho tiempo. Les llamé, pero no despiertan. Creo que están enfermos. Pedro frunció el ceño, cada vez más preocupado. Julia lo miró mientras tecleaba rápidamente, confirmando el rastreo de la llamada. Fuiste muy valiente al llamarnos, Juan, dijo Pedro, con un tono tranquilo que contrastaba con la tensión evidente en la sala. ¿Puedes decirme dónde estás? Vamos para allá a ayudarte. Es en la calle Guerrero, cerca del parque, respondió Juan, su voz ahora casi un susurro. Mi mamá siempre dice que no hable con extraños, pero Miguel necesita comer. Ya no sabía qué hacer. Julia asintió hacia Pedro, indicando que había confirmado la ubicación. Pedro volvió su atención al niño. Hiciste lo correcto, Juan. Quédate con Miguel y trata de estar tranquilo. Vamos en camino. No te preocupes. Todo estará bien. Pedro colgó y se giró hacia Julia, quien ya estaba de pie. Esto parece serio, dijo ella mientras recogía el equipo. 2 niños pequeños solos y los padres inconscientes. Podría ser una sobredosis o algo peor. Pedro asintió mientras caminaba rápidamente hacia el camión. Tenemos que ser rápidos. No sabemos cuánto tiempo llevan así. El camión de bomberos avanzaba por las calles de la ciudad, con las luces parpadeando en la oscuridad de la víspera de Navidad. Dentro, Pedro y Julia repasaban mentalmente los posibles escenarios que podrían encontrar. Si los padres están inconscientes, dijo Pedro, podría ser algo tóxico en el ambiente, o podrían estar bajo los efectos de sustancias. Sin mencionar que los niños podrían estar en peligro inmediato, agregó Julia. Hambre, frío y quién sabe qué más hay en la casa. Pedro no respondió,
pero la preocupación era evidente en su rostro. Cada segundo parecía eterno mientras se dirigían a la dirección. Finalmente llegaron a la calle Guerrero. Las luces del camión iluminaron una casa pequeña y deteriorada. La pintura estaba descascarada, juguetes rotos estaban esparcidos en el patio y ninguna luz estaba encendida. Pedro estacionó y bajó rápidamente, seguido por Julia. Ambos se pusieron guantes y encendieron linternas, preparándose para lo que pudieran encontrar. «Juan», llamó Pedro golpeando la puerta. «Somos bomberos, venimos a ayudarte». No hubo respuesta inmediata. Golpeó de nuevo, más fuerte, y entonces una voz baja respondió desde adentro. «Estoy aquí, pero no puedo abrir la puerta». Pedro y Julia intercambiaron miradas y decidieron entrar. Forzaron la puerta con cuidado, revelando una sala desordenada y oscura. En el sofá, 2 adultos estaban tirados, inmóviles, rodeados de botellas y restos de sustancias químicas. «Revisa a los niños», dijo Pedro, señalando a Julia, mientras él se acercaba a los adultos para evaluar la situación. Julia avanzó por el pasillo oscuro, guiada solo por su linterna. Desde uno de los cuartos, escuchó un llanto ahogado. «¿Juan? ¿Eres tú?» «Sí», respondió una voz débil. Abrió la puerta y encontró a Juan acurrucado en una esquina, sosteniendo al pequeño Miguel en sus brazos. Ambos estaban sucios y pálidos, el miedo reflejado en los grandes ojos de Juan. «Todo está bien», dijo Julia, arrodillándose junto a ellos. «Están a salvo ahora. Vamos a cuidar de ustedes». Pedro apareció en la puerta, confirmando que los adultos estaban inconscientes, pero vivos. «Tenemos que sacarlos de aquí, ahora», dijo él. Julia tomó a Miguel en brazos mientras sostenía la mano de Juan. La noche de Navidad, que había comenzado tranquila, se había convertido en una carrera contra el tiempo para salvar esas vidas. Pedro y Julia llevaron a Juan y Miguel cuidadosamente hasta el camión de bomberos. Juan permanecía en silencio, aferrado a la mano de Julia, mientras Miguel seguía llorando suavemente en sus brazos. Pedro echó un vistazo a la casa mientras cerraba la puerta trasera del vehículo, tratando de procesar la escena que habían dejado atrás. «Los padres están respirando, pero es evidente que hubo abuso de sustancias», comentó Pedro mientras subía al volante. «Avisaremos a la ambulancia y a los servicios sociales en cuanto las niñas estén seguras». Julia, sentada en la parte trasera con los hermanos, intentaba calmar a Miguel mientras hablaba con ternura a Juan. «Hiciste un trabajo increíble cuidando de tu hermano. Ahora es nuestro turno de cuidar de ustedes, ¿de acuerdo?» Juan asintió, sin soltar el brazo de Julia, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. De camino a la estación, Pedro contactó con la central para describir la situación y solicitar apoyo médico y social. El operador confirmó que enviarían una ambulancia y un representante de protección infantil para reunirse con las niñas en la estación. Llegaron en pocos minutos, aunque el tiempo parecía haberse alargado. Pedro salió del camión y abrió la puerta trasera, ayudando a Julia a bajar con los niños. Una vez dentro, Julia los llevó directamente a la sala de descanso. «Juan, tú y Miguel pueden sentarse aquí», dijo, señalando un sofá. «Voy a traerles algo de comer. ¿Tienen hambre?» Juan miró a su hermano y luego a Julia. «Mucha», respondió en voz baja. Mientras Julia buscaba comida en la pequeña cocina de la estación, Pedro preparaba el espacio para la llegada de la ambulancia y el representante social. Volvió a la sala y vio a Juan sosteniendo a Miguel en su regazo, intentando calmarlo para que dejara de llorar. «Son unos hermanos increíbles», comentó Pedro, intentando aliviar la tensión. «Miguel tiene suerte de tenerte». Juan no respondió, pero una tímida sonrisa apareció en su rostro. Julia regresó con 2 sándwiches simples y un biberón improvisado para Miguel. Le entregó un sándwich a Juan, quien comenzó a comer rápidamente, como si no hubiera comido en días. «Con calma, Juan», dijo Julia con un tono amable. «Hay más si quieres, pero come despacio para no enfermarte». Miguel aceptó el biberón y finalmente se calmó, quedándose dormido en los brazos de Julia. Poco después, llegaron la ambulancia y el representante social. Pedro explicó rápidamente lo que habían encontrado en la casa, mientras Julia presentaba a los niños al asistente social. «Vamos a llevar a los niños al hospital para un chequeo completo y asegurarnos de que estén seguros», dijo el hombre, con un tono profesional pero amable. Juan miró a Julia con ojos grandes y ansiosos. «¿Vendrás con nosotros?» Julia se arrodilló para estar a su altura y tomó su mano. «Claro que sí»,
Estaré con ustedes hasta que todo esté bien. El pequeño asintió, relajándose un poco por primera vez en mucho tiempo. La ambulancia salió hacia el hospital con Juan y Miguel, acompañados por Julia, mientras Pedro se quedaba en la estación para finalizar los informes. En el hospital, aunque el ambiente era agitado, los médicos atendieron de inmediato a los niños. Juan agarraba con fuerza la mano de Julia, observando atentamente cada movimiento a su alrededor, mientras Miguel lloraba al ser colocado en la camilla para los exámenes. «Todo está bien, Juan», dijo Julia, agachándose a su lado. «Los médicos solo quieren asegurarse de que tú y Miguel estén sanos». Juan asintió, pero permaneció en silencio, con una expresión seria. Los médicos confirmaron que Miguel estaba deshidratado y desnutrido, pero sin problemas graves. Juan mostraba signos de cansancio extremo y hambre prolongada, pero parecía estar físicamente bien. Mientras los médicos terminaban los exámenes, una trabajadora social entró en la sala, portando una carpeta y un semblante atento. Se presentó como Leticia y se sentó junto a Julia y Juan. «Juan», comenzó Leticia con un tono amigable, «¿puedes contarme un poco sobre lo que pasó en tu casa?» Juan miró a Julia en busca de aprobación antes de responder. «Mi mamá y mi papá estaban en el sofá. Intenté despertarlos, pero no pude. Entonces Miguel empezó a llorar mucho y no sabía qué hacer. Llamé porque tenía hambre». Leticia tomó notas mientras Julia acariciaba el hombro de Juan, animándolo a continuar. «¿Recuerdas si tu mamá o tu papá dijeron algo antes de quedarse dormidos?», preguntó Leticia. «No», respondió Juan. «Estaban peleando. Siempre pelean». Leticia intercambió una mirada rápida con Julia antes de continuar. «Hiciste un gran trabajo cuidando de Miguel. ¿Lo sabías? Eres muy valiente». Juan no respondió, pero parecía asimilar las palabras. Miguel, ahora más tranquilo, dormía profundamente en los brazos de una enfermera. Después de la conversación, Leticia pidió hablar con Julia en privado. En el pasillo, la trabajadora social explicó la situación. Los padres de los niños fueron trasladados para tratamiento por sobredosis. Es poco probable que estén en condiciones de cuidar a los niños pronto. Tendremos que colocarlos en un refugio temporal mientras evaluamos el caso. Julia cruzó los brazos, pensativa. Acaban de pasar por una situación traumática. No sé si un refugio es el mejor lugar para ellos ahora. Leticia suspiró. Entiendo lo que dices, pero son los procedimientos. A menos que haya una alternativa inmediata, es lo que podemos hacer. Julia dudó un momento antes de hablar. ¿Y si los cuido temporalmente? Solo hasta encontrar una mejor solución. Leticia la miró con sorpresa y alivio. Si estás dispuesta y tienes los medios, podríamos considerarlo. Necesito verificar con mi supervisor, pero es una posibilidad. Cuando Julia regresó a la sala, Juan la miró con ojos ansiosos. ¿Nos vas a dejar? Ella se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos. No, Juan, cuidaré de ustedes. Prometo que todo estará bien. El niño asintió finalmente relajando el rostro. Por primera vez, Julia vio un destello de esperanza en sus ojos. Sabía que el camino sería largo, pero en ese momento decidió que haría lo imposible por cambiar la vida de esos hermanos. La ambulancia partió con Juan y Miguel, acompañados por Julia, mientras Pedro permanecía en la estación finalizando los reportes. En el hospital, aunque el ambiente era agitado, los médicos atendieron rápidamente a los niños. Juan agarraba con fuerza la mano de Julia, observando con atención cada movimiento a su alrededor, mientras Miguel lloraba al ser colocado en la camilla para los exámenes. «Todo está bien, Juan», dijo Julia, agachándose a su lado. «Los médicos solo quieren asegurarse de que tú y Miguel estén sanos». Juan asintió, pero permaneció en silencio, con una expresión seria. El médico confirmó que Miguel estaba deshidratado y desnutrido, pero no presentaba otros problemas graves. Juan, por su parte, mostraba señales de agotamiento extremo y hambre prolongada, pero estaba físicamente bien. Mientras los médicos terminaban los exámenes, una trabajadora social entró en la sala, portando una carpeta y un semblante atento. Se presentó como Leticia y se sentó junto a Julia y Juan. «Juan», comenzó Leticia con un tono amigable, «¿puedes contarme un poco sobre lo que pasó en tu casa?» Juan miró a Julia, buscando su aprobación, antes de responder. «Mi mamá y mi papá estaban en el sofá. Traté de despertarlos, pero no pude. Entonces Miguel empezó a llorar mucho y ya no sabía qué hacer. Llamé porque tenía hambre». Leticia tomó notas mientras Julia acariciaba el hombro de Juan, alentándolo a continuar.
¿Recuerdas si tu mamá o tu papá dijeron algo antes de quedarse dormidos?, preguntó Leticia. No, respondió Juan. Estaban peleando. Siempre pelean. Leticia lanzó una mirada rápida hacia Julia antes de continuar. Hiciste un trabajo increíble cuidando de Miguel, ¿lo sabías? Eres muy valiente. Juan no respondió, pero parecía asimilar las palabras. Miguel, ahora más tranquilo, dormía profundamente en los brazos de una enfermera. Tras la conversación, Leticia pidió hablar con Julia en privado. En el pasillo, la trabajadora social explicó la situación. Los padres de los niños han sido trasladados para tratamiento por sobredosis. Es poco probable que estén en condiciones de cuidar a los niños pronto. Tendremos que colocarlos en un refugio temporal mientras evaluamos el caso. Julia cruzó los brazos pensativa. Acaban de pasar por una situación traumática. No estoy segura de que un refugio sea el mejor lugar para ellos ahora. Leticia suspiró. Entiendo lo que dices, pero son los procedimientos. A menos que haya una alternativa inmediata, es lo que podemos hacer. Julia dudó un momento antes de hablar. ¿Y si los cuido temporalmente? Solo hasta encontrar una solución mejor. Leticia la miró con sorpresa. ¿Crees que puedes hacerlo? Necesitarán mucha atención y eso puede ser pesado para una sola persona. Julia respiró hondo. Sé que será difícil. Voy a necesitar apoyo, quizás de tu equipo o de Pedro, pero no puedo dejarlos solos ahora. Leticia asintió viendo la determinación en sus ojos. Si estás dispuesta y tienes los medios, podemos considerarlo. Necesito verificar con mi supervisor, pero es una posibilidad. Cuando Julia volvió a la sala, Juan la miró con ojos ansiosos. ¿Nos vas a dejar? Ella se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos. No, Juan, voy a cuidar de ustedes. Prometo que todo estará bien. El niño asintió, relajando finalmente el rostro. Por primera vez, Julia vio un destello de esperanza en sus ojos. Sabía que el camino sería largo, pero en ese momento decidió que haría todo lo posible por cambiar la vida de esos hermanos. Julia llevó a Juan y Miguel a su casa tras recibir la aprobación temporal de la trabajadora social. Sabía que los próximos días serían desafiantes, pero no podía dejarlos enfrentar esa situación solos. En el asiento trasero del coche, Juan miraba por la ventana, mientras Miguel dormía en el regazo de Julia. ¿Aquí vamos a quedarnos?, preguntó Juan al llegar, observando la sencilla fachada de la casa de Julia. Sí, por ahora, respondió Julia con una sonrisa. Tendrán un lugar cálido, comida y alguien que los cuide. Juan asintió lentamente, aún tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Al entrar, Julia lo condujo al pequeño cuarto de huéspedes. Había una cama sencilla, pero limpia, con cobijas y almohadas listas para recibirlos. Van a dormir aquí, explicó ella. Es un poco pequeño, pero creo que funcionará. Juan colocó cuidadosamente a Miguel en la cama y por primera vez pareció relajarse. Es mucho mejor que en casa, murmuró. Julia no respondió, pero sintió un nudo en el corazón al escuchar esas palabras. Tomó algunas prendas limpias de un cajón y se las entregó a Juan. ¿Por qué no te das un baño mientras cuido de Miguel? Después podemos comer algo. Juan dudó, pero finalmente aceptó. Poco después, salió del baño vestido con la ropa que Julia le había dado. Parecía más cómodo y menos cansado, aunque sus ojos aún reflejaban la responsabilidad que cargaba como hermano mayor. En la cocina, Julia preparó un plato sencillo con arroz, frijoles y pollo. Al colocar la comida frente a Juan, él la miró por un momento, como si no pudiera creer que fuera para él. «Puedes comer todo lo que quieras», dijo Julia con un tono amable. Juan comenzó a comer despacio, pero en pocos minutos limpió el plato. Julia sonrió, levantándose para servirle más. «Hay bastante. Si quieres más, solo dímelo». Mientras Miguel seguía durmiendo en el cuarto, Juan comenzó a hablar. «No comíamos así desde hace días. Intenté encontrar comida para Miguel, pero no había nada. Mi mamá siempre decía que traería algo, pero nunca lo hacía». Julia lo escuchó atentamente, dejándolo desahogarse sin interrumpir. Cuando terminó, puso su mano sobre la de él. «Fuiste muy valiente, Juan. Lo que hiciste por Miguel es increíble. Ahora es mi turno de ayudarlos». Juan la miró dudando un momento antes de preguntar, «¿Podemos quedarnos aquí para Navidad?» «Sí», respondió Julia sin titubear. «Haré que sea la mejor Navidad que hayan tenido». Más tarde, cuando los dos niños dormían profundamente, Julia se sentó en el sofá de la sala, pensando en cómo cumplir esa promesa. Sabía que no podía cambiar su pasado,
pero estaba decidida a crear nuevas memorias llenas de amor y seguridad. Al día siguiente, comenzaría a organizar todo. Después de todo, la Navidad estaba a solo 2 días, y esos niños merecían vivir la magia de la fecha como cualquier otro niño. A la mañana siguiente, Julia se despertó temprano. El suave sonido de Miguel respirando y el silencio de Juan en la habitación le dieron una breve sensación de paz, pero su mente ya estaba llena de planes. La promesa de una Navidad inolvidable para los niños era ahora su prioridad. Después de tomar un café rápido, Julia llamó a Pedro, quien contestó casi de inmediato. «¿Cómo están los niños?», preguntó, con evidente preocupación en su voz. «Bien, al menos mejor que ayer. Juan sigue callado, pero creo que está empezando a confiar. Miguel es más fácil de manejar, solo necesita cuidados constantes. Pero escucha, necesito tu ayuda». Pedro sonrió del otro lado de la línea. «Solo dime qué necesitas. Quiero organizar algo especial para ellos en Navidad. Nada demasiado elaborado, pero algo que les haga sentir que son niños de verdad. Necesito juguetes, adornos y quizá hasta un pequeño árbol. Sé que no tengo mucho tiempo, pero creo que podemos lograrlo». Pedro estuvo de acuerdo de inmediato. «Hablaré con la gente del cuartel. Estoy seguro de que todos querrán ayudar». Después de colgar, Julia comenzó a preparar el desayuno. Hizo tostadas, huevos y jugo fresco, tratando de crear un ambiente acogedor para los niños. Cuando Juan apareció en la cocina, aún con un aire tímido, ella sonrió y lo invitó a sentarse. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras colocaba el plato frente a él. Juan asintió, mirando la comida como si no pudiera creer que fuera para él. Miguel se despertó poco después, y Julia lo tomó en brazos para darle el desayuno mientras Juan comía en silencio, visiblemente desconfiado. Después de comer, Julia se agachó frente a Juan. «Hoy vamos a salir a comprar algunas cosas. Quiero que me ayudes, ¿de acuerdo?». Juan dudó antes de responder, mirándola con incertidumbre. «¿Por qué quieres ayudarnos?», preguntó en voz baja. Julia le sonrió con dulzura. «Porque lo merecen, Juan, pero entiendo que sea difícil confiar». Juan pareció sorprendido, pero asintió. Por primera vez sus ojos mostraron un pequeño destello de curiosidad. Durante el día, Julia y Juan visitaron tiendas locales. Compraron adornos sencillos, luces brillantes, bolas de colores y un pequeño árbol de Navidad artificial. También pasaron por una tienda de juguetes donde Julia escogió regalos para los niños, incluyendo un carrito para Miguel y un juego de bloques de construcción para Juan. «¿Te gusta construir cosas?», le preguntó mientras sostenía el juguete. Juan esbozó una pequeña sonrisa y respondió: «Sí, creo que es divertido». Ver esa sonrisa, aunque tímida, llenó a Julia de determinación. Cuando regresaron a casa, Pedro ya estaba allí trayendo bolsas llenas de donaciones del cuartel. Había ropa, juguetes e incluso una canasta navideña con comida tradicional. «Hicimos lo que pudimos en tan poco tiempo», dijo Pedro mientras descargaba las cosas. Julia le agradeció conmovida. Con la ayuda de Pedro y Juan, comenzaron a decorar la casa. Juan, aunque tímido, se animaba cada vez más mientras ayudaba a colgar luces y a armar el árbol. Cuando terminaron, la sala estaba transformada. El pequeño árbol brillaba en la esquina rodeado de regalos. Por primera vez, el rostro de Juan mostraba verdadera felicidad. «¿Está bonito, verdad?», preguntó Julia sentándose a su lado. «Sí», respondió él, admirando las luces. Julia sonrió, sabiendo que esa Navidad sería un hito en la vida de esos niños. Mañana, todo estaría listo para el gran día. El día de Navidad amaneció con un ambiente especial en la casa de Julia. Aunque las circunstancias eran difíciles, el hogar estaba lleno de un calor que hacía tiempo faltaba en la vida de Juan y Miguel. Julia se levantó temprano para preparar un desayuno especial mientras los niños aún dormían. Miguel fue el primero en despertar, balbuceando palabras mientras caminaba torpemente hacia la sala, donde quedó maravillado con las luces brillantes del árbol de Navidad. Julia lo tomó en brazos, riéndose de su expresión de asombro. Poco después, Juan apareció, todavía somnoliento, pero con los ojos brillando al ver los regalos bajo el árbol. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó Juan, mirando a Julia con incredulidad. «Claro que sí», respondió ella con una cálida sonrisa. «Ustedes merecen una Navidad especial. Ahora siéntense aquí y vamos a abrirlos juntos». Juan se acercó lentamente, sentándose junto a Miguel, que ya intentaba tirar de uno de los paquetes. Julia le entregó el primer regalo a Miguel,
quien lo abrió con su ayuda. Al ver el carrito, los ojos del pequeño se iluminaron y comenzó a jugar de inmediato, arrastrando el juguete por el suelo. Juan abrió su regalo en silencio, revelando el juego de bloques de construcción. Miró a Julia dudando, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Ella se arrodilló a su lado. ¿Te gustó?, le preguntó, tocándole suavemente el hombro. Juan asintió, sosteniendo el juguete con cuidado. Nunca tuve un regalo así antes. Ahora lo tienes, respondió Julia con una sonrisa, y espero que sea el primero de muchos. Pedro llegó poco después, llevando una bandeja llena de comida navideña preparada en el cuartel. Fue recibido con alegría por los niños, que ya empezaban a sentirse más cómodos. ¿Listos para comer?, bromeó Pedro mientras colocaba la bandeja en la mesa. Julia organizó todo y llamó a los niños para que se sentaran. Juan y Miguel comieron con entusiasmo, probando sabores que nunca antes habían experimentado. Entre risas y anécdotas compartidas, el peso del pasado parecía desvanecerse poco a poco. Después del almuerzo, Pedro sugirió llevar a Juan al patio a jugar, mientras Miguel tomaba una siesta. Julia estuvo de acuerdo, aprovechando el momento para organizar las cosas dentro de la casa. En el patio, Pedro mostró a Juan cómo construir torres con los bloques de construcción. El niño, que al principio estaba tan cerrado, empezó a relajarse, riendo cada vez que una torre se derrumbaba. Pedro, siempre paciente, lo animaba a intentarlo de nuevo. «Eres listo, Juan. Sabes que puedes construir lo que quieras, ¿verdad?», le dijo Pedro mientras añadía otro bloque a la torre. Juan lo miró pensativo. «¿De verdad crees eso?». «Estoy seguro», respondió Pedro. «Eres mucho más fuerte de lo que imaginas». Mientras observaba a los dos desde la ventana, Julia sintió una alegría indescriptible. A pesar de todo, esa Navidad les estaba devolviendo algo que hacía mucho habían perdido: la esperanza. Más tarde, al reunirse nuevamente en la sala para cantar villancicos, Juan miró a Julia y a Pedro. «Esta ha sido la mejor Navidad de mi vida», dijo con una sonrisa genuina. Para Julia, esas palabras fueron el mejor regalo que podría haber recibido. El espíritu navideño en la casa de Julia no pasó desapercibido. Pedro, conmovido por la historia, compartió detalles con sus colegas del cuartel. Uno de ellos publicó el caso en las redes sociales, y pronto la publicación se volvió viral, alcanzando grupos locales de ayuda comunitaria. A partir de ahí, comenzaron a llegar donaciones y voluntarios espontáneamente. No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad empezara a movilizarse. A la mañana siguiente de Navidad, mientras Julia organizaba la cocina, escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrir, encontró a una mujer con una canasta de alimentos y una cálida sonrisa. «Escuché sobre los niños», dijo la mujer. «Quería ayudar. Espero que esto haga una diferencia». Julia, emocionada, agradeció y aceptó la canasta. Pero esto era solo el comienzo. Durante el día, vecinos, colegas de Pedro e incluso desconocidos llegaron a la puerta de Julia con juguetes, ropa y alimentos. La pequeña sala pronto se llenó de donaciones, y Juan, observando desde un rincón, parecía no creerlo. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó incrédulo. «Sí», respondió Julia con una sonrisa, «pero creo que podemos compartirlo con otros niños que también lo necesitan». Juan se quedó pensativo por un momento antes de asentir. «Creo que sería bueno». Pedro llegó al final del día con más donaciones. «Has iniciado algo grande aquí, Julia», dijo, mirando la sala llena. «La gente está demostrando que todavía hay compasión». Julia suspiró aliviada. «No se trata solo de Juan y Miguel. Hay tantos otros niños que necesitan ayuda. Tal vez esto pueda inspirar cambios mayores». En los días siguientes, Julia y Pedro organizaron una distribución comunitaria con la ayuda del cuartel. Transformaron el salón local en un punto de encuentro donde las familias necesitadas podían recoger ropa, juguetes y alimentos. Juan y Miguel también participaron, ayudando a entregar los artículos. Para Juan fue una experiencia transformadora. Mientras entregaba juguetes, Juan vio a una niña, un poco más joven que él, sonreír al recibir una muñeca. Se acercó a Julia y susurró: «Es bonito ayudar. Creo que ellos están felices como yo lo estuve». «Sí, lo están», respondió Julia orgullosa, «y eso es gracias a ti». La historia de los niños siguió tocando los corazones de toda la comunidad. La movilización se transformó en algo más grande, con personas ofreciendo apoyo financiero
e incluso programas para ayudar a familias en situaciones similares a las de los padres de Juan y Miguel. En una reunión con la trabajadora social, Julia se enteró de que algunas familias estaban interesadas en adoptar a los niños. La noticia le trajo sentimientos encontrados. Sabía que un hogar permanente sería lo mejor para ellos, pero también sentía que despedirse después de haber creado un vínculo tan fuerte no sería fácil. Pedro notó su dilema y trató de tranquilizarla. Hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer, Julia. Ahora tienen una oportunidad para un futuro mejor gracias a ti. Mientras observaba a Juan jugar con Miguel en el patio, Julia se dio cuenta de que, aunque el camino era incierto, el impacto de esta experiencia ya había cambiado sus vidas para siempre. La bondad que comenzó esa noche de Navidad se había extendido como una llama, iluminando no solo la vida de los niños, sino también la de toda una comunidad. La noticia de que Juan y Miguel podrían encontrar una nueva familia fue recibida con una mezcla de esperanza y aprensión por parte de Julia. La trabajadora social, Leticia, explicó que una pareja conocida en la región, Amelia y Sebastián, había mostrado interés en adoptarlos. Eran reconocidos por su trabajo comunitario y ya tenían experiencia como padres adoptivos de otros niños. Son una familia amorosa, dijo Leticia a Julia, mientras los niños jugaban en el patio. Creo que Juan y Miguel tendrán una verdadera oportunidad de ser felices con ellos. Julia observó a los hermanos correr entre los árboles, sus risas llenando el aire. Sabía que era lo mejor para ellos, pero la idea de despedirse hacía que su corazón se sintiera pesado. Amelia y Sebastián planearon una visita para conocer a los niños. Cuando llegaron fueron recibidos por Julia, quien se encargó de preparar a los niños para el encuentro. Juan estaba nervioso, mientras que Miguel, como siempre, buscaba consuelo en el regazo de Julia. «Hola, Juan», dijo Amelia con una cálida sonrisa. «Es un placer conocerte a ti y a tu hermano». Juan miró a Julia en busca de seguridad. Ella asintió con la cabeza, animándolo. «Vinieron a jugar y hablar con ustedes. Todo está bien». Con el tiempo, la tensión inicial dio paso a una interacción más natural. Amelia se sentó en el suelo para jugar con Miguel, mientras Sebastián construía bloques con Juan. El niño, inicialmente tímido, comenzó a abrirse, mostrando su habilidad para construir estructuras complejas. «Eres muy talentoso, Juan», comentó Sebastián. «¿Sabías que puedes hacer cosas increíbles con tu imaginación?» Juan sonrió tímidamente. Era raro escuchar elogios sinceros y comenzó a sentirse más cómodo con la pareja. Después de que los niños se fueron a dormir, Julia conversó con Amelia y Sebastián en la sala. «Han pasado por mucho», explicó Julia. «Especialmente Juan. Lleva el peso de ser el hermano mayor, pero es un niño increíble, fuerte e inteligente. Miguel necesita estabilidad y cariño, pero está desarrollándose bien». Amelia tomó la mano de Julia. «Te agradecemos por todo lo que hiciste por ellos. Cuidaremos a estos niños como si fueran nuestros. Prometemos ofrecerles un hogar lleno de amor». El día de la mudanza estuvo cargado de emociones. Juan parecía dividido entre la emoción y el miedo a lo desconocido, mientras que Miguel, aunque demasiado pequeño para entender, sentía el cambio inminente. Julia se agachó frente a Juan y tomó sus manos. «Serás muy feliz, Juan. Recuerda que siempre estaré aquí si me necesitas». Él la abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Julia, por todo». Cuando el coche de Amelia y Sebastián se alejó, llevándose a los niños hacia un nuevo comienzo, Julia se quedó parada en la acera, con el corazón lleno de gratitud y añoranza. Sabía que, aunque su vana capítulo con los niños había terminado, el de ellos apenas estaba comenzando. En su nueva casa, Juan y Miguel fueron recibidos con habitaciones decoradas y una mesa llena de comida. Por primera vez, sentían lo que era pertenecer a una familia, y la sonrisa de Juan al ver a Miguel jugar era la prueba de que estaban en el camino correcto hacia un futuro lleno de esperanza. Los primeros días en la casa de Amelia y Sebastián fueron un descubrimiento para Juan y Miguel. Todo parecía nuevo y lleno de posibilidades. Juan, acostumbrado a la escasez y al peso de la responsabilidad, observaba su habitación decorada con colores vibrantes y juguetes organizados con una mezcla de asombro e incredulidad. Miguel, aún pequeño, rápidamente se adaptó al nuevo ambiente, llenando el hogar de risas. Amelia era paciente y amorosa. Desde el primer día, se esforzó por establecer una rutina cálida para los niños, con comidas regulares,
juegos al aire libre y cuentos antes de dormir. Juan, quien siempre había cuidado de Miguel como si fuera un padre, comenzó a relajarse. Por primera vez, sintió que no tenía que cargar el peso del mundo solo. Sebastián, con su presencia tranquila y alentadora, se convirtió en una figura importante para Juan. Una mañana, mientras trabajaban juntos en el patio construyendo una casita de juguete con bloques de madera, Sebastián aprovechó para hablar con él. «¿Sabes, Juan? Tienes un talento especial para construir cosas», dijo Sebastián, sosteniendo uno de los bloques. «¿Has pensado en qué te gustaría ser cuando seas grande?» Juan se detuvo por un momento pensativo. «No sé, nunca lo he pensado mucho, pero me gusta construir cosas, como dijiste». «Entonces puedes ser lo que quieras», respondió Sebastián sonriendo. «Aquí tendrás tiempo para descubrirlo». Las palabras de Sebastián se quedaron con Juan. Poco a poco, empezó a permitirse soñar, algo que antes parecía imposible. En la escuela, con el apoyo de Amelia, hizo amigos y comenzó a explorar actividades creativas. Pronto, su curiosidad e inteligencia natural comenzaron a destacar. Mientras tanto, Miguel florecía bajo el cuidado de Amelia. Recuperándose rápidamente de la desnutrición, se convirtió en un niño lleno de energía, siempre dispuesto a correr y jugar. Amelia adoraba verlo explorar el patio, riendo y gritando mientras Juan lo cuidaba de cerca. A pesar de la felicidad creciente, los niños mantenían contacto con Julia. Ella los visitaba regularmente, trayendo pequeños regalos y compartiendo novedades del cuartel. En una de esas visitas, Juan corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Tengo tantas cosas que contarte, Julia», dijo con ojos brillantes. «Ahora tengo amigos en la escuela y Sebastián me ayuda a construir cosas increíbles en el patio». «Estoy muy orgullosa de ti, Juan», respondió Julia emocionada. «Estás creciendo y convirtiéndote en alguien increíble». Ese año, Amelia y Sebastián organizaron una cena comunitaria en Navidad, inspirados por el gesto de Julia. Abrieron las puertas de su casa a vecinos y amigos, compartiendo comida, risas e historias. Juan y Miguel, en el centro de todo, eran la prueba viva de cómo el amor y la solidaridad pueden transformar vidas. Al final de la noche, mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente, Juan le susurró a Julia: «Tenías razón, todo salió bien». Julia sonrió tomando su mano. «Y seguirá así, Juan. Tienen un futuro hermoso por delante». El pasado difícil de los hermanos nunca sería olvidado, pero ahora era solo una sombra lejana. El presente estaba lleno de alegría, y el futuro repleto de esperanza y posibilidades. Una nueva historia apenas comenzaba. Si esta historia te inspiró, compártela con tus amigos y familiares para que ellos también sientan la magia de la Navidad y el poder del amor y la solidaridad. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo y descubre más historias que emocionan y calientan el corazón. Por último, queremos saber, ¿qué calificación le darías a esta historia del 1 al 5? Deja tu nota en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros.